Bien, vamos a continuar hoy día el avance. Lo que hoy vamos a ver es tipo de data abstracto, modelado para básicamente realizar una implementación de un programa más, se podría decir, con mejores condiciones de diseño, ¿no? Para ello necesitamos hacer el modelado de datos, modelaciones que se realizan sobre algo que se quiere implementar. La abstracción básicamente es una técnica, se podría decir, es una habilidad que normalmente los diseñadores deben de tener para abstraerse de los detalles y enfocarse en lo más general, en lo más objetivo que debe hacer un programa, ¿no? Abocarse en lo que quiere uno que haga, en los objetivos, no en los detalles, porque si uno se aboca a los detalles, eso va a dar lugar a que se cambie de dirección el objetivo central, es decir, es como una charla, ¿no? Imagínense que está en una conversación y resulta que alguien agarra y se mete un poquito más a profundo de la conversación. Digamos, están hablando de, qué sé yo, a ver, de la internet, ¿no? Están hablando de la internet, supuestamente los servicios, las ventajas que tiene, ¿no? Así. Y alguien agarra y toca un tema más profundo de cómo funciona, digamos, los datos, cómo se comunican las computadoras, ¿no? Es decir, le da un toque un poquito más detalloso a la conversación y eso va a dar lugar a que el centro de la atención, que era hacer un debate sobre el internet, ¿no? Las ventajas, los servicios que tiene el internet, ¿no? Eso va a dar lugar a que se distraiga la gente y empiece a hablar o ver algunas ventajas y desventajas del internet a nivel micro, digamos, ¿no? Los datos, cómo se comunican, cómo pueden robar, o el hardware, ya van a empezar a hablar del hardware y todo eso. Entonces, el objetivo fundamental de la conversación se va a perder. Se va a centrar ya en otras cosas, van a perder el rumbo, se podría decir. Y eso va a dar lugar a que no se llegue a ninguna conclusión. Entonces, la abstracción básicamente consiste en enfocarse en algo de forma abstracta, sin tomar en cuenta los detalles, simplemente lo que quiere uno que realice, en este caso, el programa o el software que uno va a diseñar. Ya hemos visto en la anterior clase el tema de programación orientada a objetos, las herramientas que nos da la programación orientada a objetos, como también hemos visto el tema de el modelado basado en capas, ¿no? Entonces, ahora lo que nos queda ver es básicamente el modelado basado en abstracción. Voy a compartir pantalla. Y empezamos. Tipo de dato abstracto. Abstracción. Normalmente en los libros se los llama teoría de la abstracción, la estructura de datos y los tipos de datos abstractos. El concepto básico de abstracción dice que la abstracción es la representación de las características esenciales de un objeto. Es decir, lo voy a compartir bien porque es decir, nos abocamos en sus características más importantes de un objeto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les digo cuál es la característica de un perro, ¿cuál es la característica de un perro? La más importante, o una de las más importantes. ¿Qué opinan ustedes?
El perro ladra. Eso, ladra, ¿no? Esa es su principal característica, una de las principales, ladra y muerde, ¿no? Si yo les digo cuál es la característica fundamental de un, a ver, por decirle, de un equipo de sonido, digamos. ¿Cuáles son las características de un equipo de sonido? A ver, ¿qué hace un equipo de sonido? Amplifica un sonido más fuerte. No solo amplifica, reproduce el sonido. Amplifica, más que todo, reproduce un sonido. ¿No? Reproduce un sonido, ¿no? Bajo una cierta calidad, ¿no? Reproduce un sonido, ¿no? Y hay varios, amplifica, reproduce, ¿no? ¿Cuál es el objeto o la característica fundamental, por ejemplo, de, de un gato? ¿Qué hace un gato? Maulla. Sí. Ronronea. Ronronea, ¿no es cierto? Sí. Son características fundamentales, ¿no? Entonces, a eso se llama las características esenciales de un objeto, ¿sí? Lo más importante, no es una sola, sino son varias características. El perro, ¿qué es lo que hace? Ladra, muerde, camina, come, lo mismo que el gato, maulla, ronronea, come, etc. ¿Cuáles serán las características de un auto? Transporte. Consume gasolina, es de color blanco. Tiene cuatro ruedas. No atributos, características. ¿Qué acciones tiene? Nos transporta de un lugar a otro. Ya, en primer lugar, el auto, ¿qué es lo que hace? Pues, ¿no? El auto primero, ¿qué hace? Se mueve. ¿Qué hace el auto? Se mueve. Mueve. Enciende. ¿Qué más hace un auto? Acelera. Acelera. ¿Qué más? Frena. Frena. ¿No? Gira. A la izquierda o a la derecha, ¿no? Eso es, o cambia de velocidad. Esas son características. No estamos viendo atributos, por si acaso, ¿no? Estamos viendo atributos, ya estamos entrando, se dan cuenta, a detalles, digamos, ¿no? ¿Qué tiene el auto? Tiene 4 llantas, balatas, 1400 centímetros cúbicos. No, ya estamos entrando ya a cosas más, se podría decir, más profundas. Y eso va a dar lugar a que ya nos distraiga nuestra abstracción. Principalmente al abstraernos lo más importante. ¿Qué es lo que hace un auto? Acelera, enciende, apaga, cambia de velocidad, frena, gira a la izquierda, gira a la derecha. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que hace un perro? Ladra, muerde, come, duerme, corre, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Más importante. Ahora, decir que tiene caninos, que tiene su sistema digestivo, ya eso ya son detalles, digamos, ¿no? Entonces, o parte a gran distancia porque sus células sensoriales son muy profundas, ya son detalles, ¿no? Pero lo más importante para mí es que la muerde, tiene un sistema, ¿cómo se llama? Camina, come, lo más importante. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la abstracción. Y abstraer dice también es dar nombre a las cosas. Por ejemplo, al decir camina, estamos dándole un nombre a lo que hace, ¿no? Muerde, enciende, apaga. Estamos haciendo que eso tenga sentido, ¿no? Y el tema de referenciar, hacer uso de ese nombre. Caminar, le digo, entonces, obviamente si yo tengo un objeto que se llama perro, le digo caminar, voy a hacer que ese objetito camine, ¿no? Si yo tengo un objeto auto, digamos, le voy a decir acelerar y le voy a decir, su nombre se llama acelerar, y yo le voy a decir acelerar
Entonces voy a hacer que acelere, vaya más veloz. Aquí vemos un caso típico de la abstracción, ¿no? Si nosotros nos fijamos, acá hay una línea, esta línea imaginaria se llama. Aquí hay una línea imaginaria, hasta ahí. Esta línea imaginaria lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Esta parte donde estoy poniendo se llama el método del implementador. Perdón, método abstracto del usuario. Abstracto. Y este otro lado lo vamos a llamar del implementador. Esto es no abstracto. Muy bien. Yo les pregunto. Si queremos desarrollar cualquier cosa del mundo real, en cualquier área de la ciencia, primero vamos a hacer abstracción o primero vamos a hacer implementador. ¿Cuál es la diferencia? Esta viejita que ustedes le ven acá, sencillamente está haciendo abstracción. Ella lo está viendo a un gato, pero ella lo ve solamente lo que él hace. ¿Qué es lo que hace el gato? Come, ronronea, duerme, maulla y esas cosas. Ella solo ve eso, nada más, por ese usuario. Y está viéndole al gato de forma abstracta. Es decir, ella no está viendo cómo maulla, o ella no está viendo cómo ronronea, o cómo su pelaje lo hace parar, digamos, ¿no? O no está viendo cómo digiere su comida, o no está viendo cómo mueve los pelos de su boca, digamos. Ella no ve eso, solamente ella ve el resultado, lo que ella quiere que haga el gato. Nada más. Entonces ella está viéndole el gato de forma abstracta. En cambio, en este otro lado está el veterinario. Y el veterinario al gato cuando le mira, no le ve como le ve la viejita o la abuelita. Le está viendo ya, cuando el veterinario le ve al gato, le dice, miau, dice no, o hace parar su pelaje, él agarra y dice, estas hormonas se están activando. O cuando el gato agarra y qué sé yo, come comida y empieza a digerir, dice, entonces su jugo gástrico está descomponiendo su alimento y está procesando. Entonces, él básicamente le está viendo al gato de una forma muy diferente que la abuelita le está viendo al gato. Él lo está viendo desde el punto de vista de cómo funciona. Nada más. Ella lo ve cómo funciona el gato, qué es lo que hace el gato, cómo funciona todo lo que hace el gato, cómo funciona. En cambio, la abuelita no ve eso. La abuelita está viendo simplemente el resultado. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué hace el gato? Ella no tiene ni idea cómo el gato hace erizar su pelo, ¿no? No tiene idea. Él sí tiene, él sabe cómo eriza, por qué o qué es lo que sucede. Entonces, son las dos fases de cómo una persona ve a un objeto. Muy distinto, ¿no es verdad? Ahora, imaginémonos que nosotros no vamos a hacer un gato. Somos programadores, somos ingenieros o vamos a ser ingenieros y tenemos que ver a las cosas como uno tiene que ver, pero de donde uno esté parado.
Si yo les pido que hagan un programa para, por decirles, hacer un juego de figuras, o un juego, o un procesador de texto, ¿qué es lo primero que van a hacer? Van a agarrar y van a empezar a programar la línea de código, cómo va a funcionar, o primeramente van a agarrar y van a decir, a ver, mi procesador de texto necesito que haga, en primer lugar, poner texto en la pantalla, dibujar texto. Después tendrá que cambiar tipo de texto. Después tendrá que cambiar tamaño del texto. Y después tendrá que cambiar color del texto. Y después puedo insertar texto, eliminar texto, eso. O sea, estoy agarrando y estoy dando los requerimientos de qué quiero que haga mi procesador de texto. Entonces, para ello, lo que yo estoy haciendo es modelar. Modelar. ¿Me entienden, no? Yo en ningún momento estoy diciendo cómo lo va a mover el texto, o cómo lo va a cambiar de tamaño, o cómo lo va a pintar de este color. No, eso no estoy viendo. Lo primero que quiero es hacer que mi programa realice las acciones que yo quiero que haga, sin tomar en cuenta los detalles de cómo, sino el qué quiero que haga. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es volvernos como la abuelita y modelar a este objeto, cualquiera que sea. Si quiero modelar un auto, entonces yo lo voy a ver a ese objeto auto y qué quiero que haga ese auto en mi videojuego o lo que sea. Y yo le voy a decir, yo quiero que mi auto agarre y encienda primero. Después yo quiero que mi auto también cambie de velocidad. Quiero que mi auto frene. Quiero que mi auto gire a la izquierda, gire a la derecha. Quiero que mi auto dé marcha atrás también. Quiero que mi auto brinque en el videojuego. Brinque. Apretando un botón, quiero que salte, ¿no? Etcétera. Quiero que agarre y dé vuelta. No sé. Yo estoy modelando qué quiero que haga ese objeto. Entonces, una vez que ya he delimitado todo lo que yo quiero que haga, entonces una vez hecho eso, yo estoy seguro de que ese objeto está bien modelado. Todas las funciones y métodos que yo quiero que haga están contemplados. Y recién puedo agarrar y irme al otro lado, ya dejar de ser un usuario, ¿sí? Y convertirme en un implementador, en un desarrollador. Entonces yo voy a decir, quiero que encienda. Ahora sí, recién voy a pensar cómo lo voy a hacer encender. Ahora sí, quiero que acelere. Voy a ver cómo voy a hacer que acelere. Y me voy a fijar en los atributos y un montón de cosas. ¿Me entienden, no? Entonces, debemos convertirnos en estas dos personas para hacer un modelado correcto. Esta parte es el modelador, el modelado, y esta parte es el implementador. Obviamente nosotros cuando estamos diseñando vamos a hacer un modelado y le vamos a decir al programador hacer, ¿no? Normalmente cualquier programa más sencillo que veamos lo podemos modelar. Yo quiero hacer este método que me devuelva esto. ¡Pum! Se acabó. No sé cómo lo hará, pero me va a devolver. Y yo lo llamo y lo utilizo como si estuviera implementado, ¿no? Pero en realidad no hay ni una sola línea de código. Y una vez cuando ya me toque depurar o compilar, decir, ahora recién me meto a implementar ese método que yo necesito que haga. ¿Qué quiero hacer? ¿O qué quiero que haga? Entonces el modelado es algo fundamental. Si ustedes hacen al revés, obviamente sus programas no van a servir para nada. ¿Por qué? Porque sencillamente si ustedes implementan y según van implementando, van dándole funciones o van haciendo que quiero, a ver qué más quiero que haga,
al final va a haber un cambiecito o no van a hacer cosas este objeto que no tiene que hacer, no tiene nada que ver con su esencia. Entonces, no va a servir, no va a estar bien hecho. Por lo tanto, debemos modelar. Es como una casa. Yo les pregunto, a ver, hoy día nomás estaba hablando con una amiga, entonces resulta que agarran y empezó a hacer su casa, pero sin un plan de planificación, sin un diseño. Hizo acá, hizo una columna allá, hizo un muro allá, agarró y empezó a hacer, así ponerlo y va a funcionar, pero ¿cómo va el techo en este lugar? Va a ir en la posición, hacerlo de esta manera. Entonces, fue, según fueron construyendo, fueron arreglando y dándole solución. Al finalizar, entonces, ¿qué ha resultado? Que un diseño malísimo, no es funcional. Es como construir una casa de a poco, según vas haciéndolo, vas poniendo ventana acá, puerta acá, y al final resulta todo horrible. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿El plano o se construye directamente? ¿Qué es lo que se hace? Primero se hace el plano. Plano. Con el plano ya se ubica uno hasta la distribución, la funcionalidad. Me va a llegar el sol, ¿no? Esto tiene que ir al otro lado. Entonces, lo primero es hacer el plano. Y en programación, esto es el plano, la abstracción, el modelado. Una vez que tenemos el modelado, recién implementamos. ¿Y cómo lo implementamos? Con un lenguaje de programación. Mediante las clases que nos da la programación orientada. Normalmente la abstracción es un modelado que al final se va a convertir en una clase. Pero debemos modelar esa clase. Si yo quiero hacer un modelado, por decirle, de algo fundamental, como ya hemos hablado en la anterior clase, un objeto punto. A ver, ¿cuál será el modelado de un objeto punto? A ver, ¿qué cosa quiero que haga un objeto punto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué debería ser un objeto punto? Dibujarse. Dibujarse, ser visible. Ah, a ver, ¿qué más? Cambiar su color. Muy bien. Su tamaño. ¿Ya? Posición. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, tal vez. Volverse visible, dice. Cambiar tamaño, posición, color. Dibujarse. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿No voy a poder borrar? Eliminar. Ya, eliminarse. Bueno, no es lo mismo que ocultarse, ¿no? No es lo mismo. Borrarse es eliminarse. Ocultarse simplemente es cambiar de un color y nada más. Cambiar de un color que no se puede ver, digamos. Eso, ¿no? ¿Ven? Algo muy importante que tienen que tener en cuenta es de que los métodos al modelar un tipo de dato, un objeto, tienen que ser propios de ese objeto. Por decir, si yo estoy modelando un auto, ¿qué es lo que hace un auto? Acelera, enciende, apaga, va a reversa atrás, gira a la izquierda, gira a la derecha, frena, cambia de velocidad. ¿No es verdad? Lo que yo no puedo hacer en ese objeto auto es, por decirle,
a ver, algo que no es propio de él, que no es propio de ese objeto, por decirle, cambiar de tamaño o cambiarse de color o ponerse invisible. ¿Me entienden, no? No tiene nada que ver con ese objeto, porque un auto no se puede cambiar de tamaño. Un auto no se puede cambiar de colores solo, digamos, no es propio de él. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ser de acuerdo a su propiedad, a sus cualidades. ¿De acuerdo? Yo no le voy a decir a un perro, a un objeto perro que agarre y maulle, digamos, ¿no? No tiene sentido, ¿no? O no le voy a decir a un objeto perro que agarre y patee, digamos, ¿no? ¿Sí? Imaginemos que estoy dibujando un objeto perro para un videojuego. Y el videojuego yo puedo agarrar, puedo decir que el perro ladre, que el perro muerda, que el perro agarre y que ataque, que el perro agarre y camine, o que se siente, ¿no? Pero ¿será que yo a un caballo le voy a decir que muerda a un objeto caballo en el videojuego? No tiene sentido. O sea, puedo implementarlo, pero no es propiedad neta de ese objeto. No es agarrarle y darle acción por acción y darle por darle nomás. Eso es lo más importante. A veces yo los veo a ustedes que están queriendo hacer, están programando y les digo, a ver, por ejemplo, ¿qué hacemos con una pila? Les digo, ¿no? Y lo primero que se les pasa, podemos ordenar, podemos invertir, podemos agarrar y hacer, qué sé yo, poner un carácter al medio, eliminar, contar cuántos. ¿Para qué? No es propiedad del objeto pila hacer esas cosas. Se puede implementar, pero no es su esencia. En un tarea conjunto, ¿qué es un conjunto? Vamos a avanzar también. Es una colección de datos del mismo tipo, un conjunto A, digamos, que decir, contiene elementos. 1, 2, 3, el número, digamos, ¿no? ¿Qué operaciones tiene un conjunto? Insertar un elemento, eliminar un elemento, ver si pertenece un elemento, ver si el conjunto está vacío, etc. ¿Qué más? Les pregunto y me dicen, podemos ordenar un conjunto, me dicen. Y yo les pregunto, ¿para qué voy a ordenar un conjunto? ¿Qué sentido tiene hacer de un método que no es parte de ese conjunto? Yo puedo hacer ordenarle, pero ¿para qué? Es como yo quisiera hacerle que a un caballo muerda, digamos, a un caballo que ronronee, digamos. No tiene sentido. Un caballo puede patear, pero un perro no va a patear. Un gato puede rascar, pero un perro no va a rascar, digamos, ¿no? No es ¿cómo se llama? Algo que a él le caracteriza. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Entonces, ¿qué es la abstracción? Es olvidarnos de los detalles y enfocarnos en lo superficial, en lo que queramos. Una vez que tenemos ese diseño, vamos a la parte del implementador y lo vamos a implementar. Vamos a ver las cosas ya como son, cómo funcionan y lo vamos a implementar en un lenguaje de programación mediante. Aquí estamos modelando y una vez que hemos modelado nos pasamos a la parte de implementadores y lo implementamos. ¿Se entiende, no? Sí. Muy bien. ¿Por qué es importante, dice? Porque el proceso de abstracción debe convertirse en una habilidad más que en algo neto, algo nato como un conocimiento. Es una habilidad para quien estudie las carreras relacionadas a la computación. Básicamente porque esta nos da la capacidad de modelar una realidad, un objeto, por medio de herramientas computacionales. Es decir, si yo modelo correctamente un perro, ese perro obviamente lo voy a orientar a un objeto, lo voy a orientar a un juego, ¿no? Entonces, básicamente eso es su
características. ¿Alguna vez ustedes han jugado Play? Estoy seguro que sí. ¿Qué es? A ver, modelemos a un jugador de Play. A ver, entremos en ese campo. A ver, ¿qué es lo que hace un jugador de Play? Yo no he jugado, la verdad. Yo he visto nomás, pero no juego. A ver, quiero ver su capacidad de modelado de ustedes. ¿Qué hace un jugador? Solamente a un jugador modelemos. ¿Qué hace un jugador? En ese juego. ¿De qué tipo de juego, ingeniero, más o menos? En el play de fútbol, ¿no es? Ah, ya. FIFA. Se puede mover en X, en Y, sí, en base a un sistema de coordenadas. Ya, pero ahí estamos, por ejemplo, estamos entrando en detalle X, Y. ¿Qué hace ese jugador? Sencillo, hay unos botones que hacen que haga algo el jugador. ¿Qué hace? El jugador corre. Patea. El jugador utiliza el Patea. mundo para moverse, utiliza los botones para pasar, patear, correr. Eso. Patea. Se tira Corre. para hacer falta. ¿No? Cabecea. Cabecea, patea, corre. Puede eliminar a otros jugadores también. No. No, Eso no. Eso es ya, ¿se dan cuenta, no? Ya estamos yéndonos para otro lado. ¿Se dan cuenta? Otro juego. Ya otra cosa ya está yéndose. Estamos modelando a un jugador. Entonces él no puede eliminar a otro jugador. El que está jugando eliminarlo, pero no. Un jugador, el muñequito estamos modelando. ¿Qué más hace? ¿Qué más hace? A ver. Patea, corre, cabecea, qué sé yo, pasa. Gambetea. Gambetea, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Se tira para hacer falta al otro rival. Muy bien. Defensa, creo que se llama, ¿no? ¿Qué más? Arma su alineación. El jugador tiene que ser estratega para mover a su equipo. No, pero el muñeco, a ver, ¿qué cosas más hace el muñeco? Vuelve a su posición. Eso ya se puede ya en el programa, digamos, ¿no? Defiende, El ataca. muñequito, imagínense el muñeco, ustedes les dicen, quiero que modelen el muñeco, un jugador del Play FIFA. Ah, mi muñeco quiero que patee, que va a patear. Mi muñeco quiero que agarre y cabecee. Y cabecea. Mi muñeco quiero que corra y corra. Mi muñeco quiero que agarre y qué sé yo, a ver, lo barra y va a barrer. Ya, aparte de esas operaciones, ¿qué más hace ese muñequito? ¿Qué más hace ese muñeco? A ver. Al meter un gol lo celebra. Ah, esa. ¿Qué más hace? No solamente agarra, patea y mete un gol y celebra. Le cometen falta y reclama. Entonces hay un método que se llama reclamar. Se Hay lesiona un método igual. que se llama celebrar. Hay un Neymar método hace que se berrinche llama... cuando le hace falta. ¿Se dan cuenta, no ve? Entonces, miren, ya estamos modelando, le hace muñeco, se llama celebrar. Y va a celebrar, va a agarrar y va a hacer su show, digamos. Reclamar y va a ir con su cara enojado, va a reclamar, va a alzar la mano y ahí va como si fuera real, digamos. Patea, barre, cabecea, corre, se cansa por último, ¿no? Está agotado, también se agota, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas son básicamente del muñeco. Nada tiene que ver que lo elimina otro, que agarra, mira su alineación, nada. Eso ya lo hace el árbitro. Eso es lo que hace el árbitro, digamos. Mira alineación. Pero el jugador no. Entonces, ¿se dan cuenta? Estamos modelando. Entonces yo voy a decir, vamos a crear un objeto jugador que va a hacer ¿qué? Va a cabecear, va a correr, va a barrer, va a cabecear, va a pasar, va a renegar, o sea, es decir, va a reclamar, va a celebrar. Entonces yo en cada método va a recibir un parámetro y después yo lo implemento. Cuando yo celebre, se va a sacar la polera, va a agarrar, va a
correr, va a saltar, qué sé yo. Entonces, yo voy a modelar de esa forma a ese objeto y después, si modelo a uno, puedo modelar a Toringo, ¿no? Solamente lo único que hago es hacer que cada uno haga diferentes operaciones. Pero basta con modelar a uno y puedo hacer que los 20, todos los jugadores, los 22 son, ¿no? 22, cada uno haga su acción diferente. Entonces, ahí estamos modelando. Y yo decirle patear, entonces él va a patear. Listo. Ahora, ¿cómo va a patear? ¿De dónde va a sacar la fuerza o el ángulo? Eso ya es parte del implementador. ¿Cómo lo va a hacer patear? Pero lo primero es, ¿qué quiere que haga? ¿Se imaginan que a alguien se le hubiera pasado y se le hubiera omitido celebrar o reclamar en el FIFA? ¿Se dan cuenta? ¿Sería algo real? ¿Se acercaría a la realidad ese programa? ¿Sí o no? No. No. ¿Se dan cuenta? No hay alguien, no hay un partido de fútbol donde los jugadores no reclamen o no celebren. Entonces imaginen que metan un gol y ¡pam!, no haya la celebración. Entonces eso no es un programa que se acerca a la realidad. Entonces está mal modelado. Por lo tanto, tenemos que hacer que se acerque a la realidad de esa forma. Ahora imagínense, a alguien se le ocurre que el jugador agarre y qué sé yo, haga cosas que no debe hacer, por decirle, desvestirse, digamos, ¿no? No tiene sentido, ¿no es verdad? ¿Para qué? ¿No? Por si acaso, estoy seguro que no lo he visto aún todavía, pero creo que en este tipo de juegos no incitan a la violencia y creo que no he visto que no hacen nada ofensivo contra el otro lado, digamos, ¿no? Creo que lo han eliminado, ¿no? Pero estos son por motivos de ya, más que todo por motivos de algunas leyes, ¿no? Que prohíben el tipo de violencia y todas esas cosas, ¿no? Pero, pues ya son prohibiciones, pero hay cosas que en realidad no tienen sentido poner, ¿no? No tiene sentido que el jugador haga, digamos. ¿Sí? Entonces, todos esos detalles nos van a permitir hacer el modelado de datos. ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Sí. Bien. Entonces, sigamos. ¿Qué es la abstracción de datos? Es una técnica metodológica que permite diseñar estructuras de datos. Básicamente, objetos, ¿no? Y consiste básicamente en representar bajo ciertos lineamientos, ciertas características de formato, las características fundamentales de una estructura de datos, es decir, de un objeto. Este proceso de diseño se olvida de los detalles específicos de la implementación, es decir, no tomamos en cuenta cómo lo vamos a hacer, sino qué va a hacer, más que todo eso, qué va a hacer. Ya hemos visto que es una estructura de datos, es una colección o grupo de datos organizados de tal forma que tengan asociado un conjunto de operaciones o métodos, que hemos llamado, los cuales se pueden manipular. Hemos visto que todos los datos que vemos en Word, Excel, que están en estructuras de datos, en vectores, listas, colas, ¿no? Hasta el deshacer hemos visto que es una pila. Están almacenados en una estructura de datos, los cuales se manipulan. Y se dice que conforman una estructura de datos. Los tipos de datos abstractos, en su representación de una entidad o objeto para facilitar su programación, se compone de estructuras de datos, básicamente de los vectores, listas, colas y todo eso, que básicamente nos representan las características de la entidad modelada y las funciones de abstracción, es decir, los datos que van a soportar esa información y las funciones. Y sus funciones son las que permiten hacer uso de la estructura de datos. Básicamente, cuando estamos hablando de un tipo de datos abstracto, no solamente vemos las funciones, sino también las
estructuras de datos. Primero hacemos las funciones y después las estructuras, que van a básicamente a manipular esos datos que queremos manejar, ¿no? Y así va a permitir un mayor nivel de abstracción. Dice que la especificación lógica de un TDA, ¿cómo se realiza? Dice, se plasma primeramente la abstracción realizada al diseñar una estructura de datos, y esto pasa a ser un mapa, un plano con el cual se construirá la estructura de datos. Básicamente, para hacer un tipo de datos abstracto correctamente, debemos pasar por la especificación lógica de un TDA. Y esta especificación lógica es un plano, un mapa, es decir, son detalles que debemos plasmarlo en el modelado para que podamos hacer una implementación correcta. No siempre el que hace el modelado va a implementar, ¿no? No siempre. Ya hemos hablado que en empresas grandes, internacionales, empresas ya se puede decir que de software muy de alta gama, como Microsoft, ¿no? Muchos, Google y otros gigantes de la tecnología, unos son los modeladores y otros son los implementadores, ¿no? Nosotros obviamente vamos a hacer modelado e implementar, ¿no? Porque hacemos programas relativamente pequeños, ¿no? Que no necesitan mucho personal ni mucho, se podría decir, mucho trabajo, ¿no? Pero en programas de alta gama, como los sistemas operativos, programas grandes como Google, AutoCAD y todo, una parte de los funcionarios son modeladores. ¿Y qué sucede si el modelador no hace una especificación del modelado? Es decir, no lo plasma de forma escrita, bien modelado, es decir, este objeto va a hacer estas cosas, estas son sus propiedades, esto va a ser estos métodos, etcétera, etcétera, va a recibir estos parámetros, etcétera, etcétera, para pasar al implementador. Simplemente, si no hace eso, el implementador, ¿qué va a implementar? ¿Bajo qué lineamientos, bajo qué planos, bajo qué lógica va a implementar? No va a saber. Entonces debemos plasmar ese modelado en una especificación lógica. ¿De acuerdo? En eso consiste la especificación lógica de un TDA. ¿Qué elementos conformarán? En primer lugar, debemos determinar qué elementos van a conformar la estructura de datos. Es decir, qué se va a guardar en una estructura, en los datos. Ejemplo, puede ser números enteros, caracteres, fecha, registro. Es decir, si yo quiero hacer un modelado de un TDA conjunto, ¿qué cosa voy a guardar en un conjunto? Primeramente, voy a guardar números, voy a guardar string, voy a guardar objetos, voy a guardar pantalones, chamarras, figuras, ¿qué? Entonces debemos definir qué cosas va a manipular en primer lugar. A eso se llama los elementos que conforman. En segundo lugar, ¿qué tipo de organización es la que se guardarán los elementos? ¿O en qué tipo de organización se van a guardar esos elementos? Es decir, ¿qué relación va a tener esos datos? Y esa relación puede ser lineal, y conocemos básicamente como los vectores, ¿no? Que hay una relación de 1 a 1, puede ser una relación lineal, o puede ser una relación jerárquica. Básicamente hay una relación de 1 a mucho, por decirle, puede ser una matriz, se comunica un elemento con dos, izquierda y el derecha, ¿no? O hacia abajo, entonces hay una relación de 1 a mucho. O una relación en red, que un elemento se comunica con muchos elementos, y ese a su vez con otros muchos. Puede ser un árbol ahí, un cubo, y los elementos que no tienen relación es que básicamente son elementos que no tienen una comunicación con otro tipo de datos. Entonces básicamente esto habla de dónde se van a almacenar o cómo, bajo qué estructura, puede ser un vector, una matriz, una lista, un árbol, un grafo, etcétera, ¿no? A eso se refiere con la especificación lógica, tipo de organización. El dominio, dice, también debe tener un modelado de TDA
básicamente habla de que el dominio, como ustedes saben, es cuántos elementos va a soportar la estructura, es la capacidad. Si yo agarro y digo un TDA, quiero hacer un TDA de conjunto, ustedes saben que el conjunto no hay un límite de elementos, ¿no? Un conjunto puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1000, 1.000.000 de datos. Por lo tanto, su dominio es mucho. N elementos. Pero si yo hago un conjunto o un tipo de datos modelado, mazo de carta, ¿conozco cuántos elementos va a manipular? Sí. ¿Sí, no ve? Entonces, ya eso ya conozco su dominio. ¿De acuerdo? Sé cuántos elementos va a manipular mi estructura. Este dominio básicamente me permite identificar si es una estructura de datos estática o dinámica, ¿no? Si va a tener muchos elementos o yo los conozco, cuántos elementos exactamente. Si yo quiero hacer, pregunta, yo quiero hacer el modelado de, por decirle, a ver, el modelado de un string, ¿ya? Quiero hacer el objeto string, modelar un objeto string o cadena. ¿Cuáles serían las operaciones de ese método cadena? Sería crear la cadena, después, ¿qué más hace una cadena? A ver, ustedes lo conocen, ¿qué más hace una cadena? Podría eliminarse, borrarse. Insertamos en una posición, eliminamos de una posición, concatenamos una cadena con otra, podemos concatenar un pedazo de la cadena. ¿Qué más puede hacer un objeto cadena? A ver, ustedes que conocen programación. El tamaño de la cadena. Muy bien, tamaño de la cadena. ¿Qué más aparte de eso? Invertirse. El line. Pregunta, si ustedes agarran y hacen una cadena en cualquier lenguaje de programación, ustedes conocen el método string, ¿no es? El string tiene esos métodos que hemos creado, que hemos visto. Se crea, podemos insertar en una posición, podemos eliminar un elemento, adicionar un elemento, eliminar o hacer una copia de una subcadena. Pero ¿será que hay el método invertir? ¿Qué opinan? La clase. ¿Sí o no? ¿Hay o no hay método invertir? ¿Será? Un ejemplo es Word. Es una cadena, ¿no ves? ¿Qué hago en Word? Puedo eliminar, insertar, copiar y pegar a otro lado. ¿Y será que Word, le digo invertir y me invierte? ¿Es parte de sus operaciones invertir? No sería innecesario para el programa. No, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? Ya estamos queriendo meterle algo que no es parte de su objeto, de su forma de ser. No formaría parte invertir, palíndromo tal vez, tampoco, capicúa tampoco, ordenar tampoco, porque la cadena no es su función esa. De la cadena lo que es inserto un elemento, saco un elemento, una subcadena puedo copiar, reemplazar, eliminar un elemento, qué sé yo, ver si está vacía.
Muy bien, esas son las operaciones. Ahora yo les pregunto, ¿y cuál será el dominio de esa cadena? Su dominio, ¿cuál sería? Si se lo modelara en torno a un editor de texto, llegaría hasta el límite de la página. Veamos desde el punto de vista de un string del lenguaje de programación. En Delphi. En Delphi tiene setLength, calcular longitud, concatenar, tiene insertar una cadena, un elemento en la cadena, etcétera, ¿no? Lo que hemos mencionado. Además de crear. ¿Cuál será su dominio en Delphi? A ver. Una cadena, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuántos elementos tiene, joven, una cadena? 255 caracteres. Correcto. 255 caracteres. Esa es una cadena. Su rango del string es 255. Y su dominio en este caso lo conocemos. ¿Sí? Lo conocemos, 255. No puede ser más. Entonces, a eso se llama el dominio. ¿Cuántos elementos va a almacenar? 255. Ahora imagínense que yo quiero hacer una cadena short string, digamos, cadena corta, digamos. Y yo digo, yo quiero que sea la mitad, 126. O qué sé yo, 124. Entonces, mi dominio sería 124. O si quiero hacer long string, cadena larga, quiero 502, entonces 502. Eso ya depende del modelado, de cuánto va a soportar. ¿Se entiende, no es verdad? Entonces, ¿se entiende el dominio, no? ¿Cuántos elementos va a soportar esa estructura? Muy bien. Además, debemos determinar la descripción de las operaciones, lo que hemos visto. No solamente estamos determinando qué va a hacer, digamos, ¿no? En primer lugar, estamos determinando cuántos elementos va a soportar, qué tipo de organización va a tener y qué elementos va a contener. Además, los elementos o las operaciones que van a modificar esos datos que estamos viendo. Por decirle, debe tener un nombre de la operación, debe tener una descripción que hace. Porque si yo no le doy descripción, no voy a poder yo determinar qué es lo que hace. Es decir, si yo estoy haciendo un diseño y le digo, implementa esto, este método, entonces el programador no va a tener idea de qué hace, digamos, el usuario que va a utilizar ese método no sabe qué hace. Entonces, no lo voy a poder usar. Necesito yo darle una descripción. ¿Qué hace ese método, esa operación? Por decirle, nombre, ladrar. Descripción, ¿cuál sería la descripción? A ver. ¿Emite un sonido? No. Hace que el perro ladre. ¿No es verdad? Hace que el perro, el objeto ladre, emita un sonido, como usted dice, ¿no ves? Etcétera. Sí. ¿De acuerdo? Nombre de la operación, por decir, insertar en la cadena. Insertar C le ponemos, no carácter. Insertar C. Descripción. ¿Cuál sería la descripción? ¿Cuál sería?
A ver. ¿Cuál sería la descripción, jóvenes? Insertar C. Coloca un carácter en una posición dada. Eso, inserta un carácter en una posición especificada. Entonces cualquiera que lea esa descripción, dice, ya, entonces yo tengo que mandarle la posición y me va a insertar en esa posición el carácter. Sencillo. Entonces ya me doy cuenta ya puedo utilizar yo ese método. Pero si no hay descripción y yo solamente veo insertar C, no voy a decir qué hace insertar C, digamos. O sea, no voy a saber qué hace ese método. ¿Se entiende, no? Datos de entrada. ¿Qué datos va a soportar ese método, esa operación? Entonces debo determinar también qué datos soporta. Es decir, insertar C, nombre, descripción, inserta un carácter en la posición específica. ¿Qué datos de entrada va a ser? A ver, ¿cuál sería el dato de entrada? Lo dice la misma descripción, un carácter. ¿Qué más? Un entero para la posición. Dato de entrada es el carácter y la posición. ¿No? Son dos. Entonces yo tengo que agarrar y meter dos datos si quiero utilizar ese método. ¿No? Los datos son los que genera como salida. Devuelve, ¿cuáles serían los datos? Devuelve básicamente una cadena modificada. En este caso, si es un procedimiento, no devuelve nada. Si es una función, devuelve un dato. ¿No es verdad? Entonces, los datos son los que generan como salida. Hay también la precondición y la postcondición. La precondición, básicamente, es una condición que debería cumplirse antes de utilizar la operación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evitar problemas de tipo sintáctico y semántico. Además, con objetivo de evitar problemas de depuración. Es decir, si yo digo insertar C, carácter, descripción dice, inserta un carácter en la posición especificada, los datos de entrada son dato y carácter, o carácter y posición, no genera ninguna salida. ¿Cuál sería la precondición? A ver. A ver, ¿cuál sería una condición para que no se genere un problema, un error en el proceso? Que la posición esté dentro del rango y que el carácter... Correcto. Si estoy hablando de un string, no voy a poner pues la posición en la posición 300, digamos, si yo sé que mi posición es hasta 255, ni tampoco voy a poner posición -1, digamos. La posición debe estar en rango, es decir, posición de 1 hasta 255. Entonces hay una precondición que post debe ser mayor a 0 y menor a 255. ¿No es verdad? Entonces esa es la precondición. Porque si yo no hago esa precondición, mi programa va a ser tontería. O ese método va a ser tontería. Entonces debe haber esa precondición. ¿Sí? Y la postcondición indica que básicamente cómo queda el tipo de dato abstracto después de ejecutar la operación, es decir, si se ha modificado, sería una vez que he ejecutado el método insertar carácter, entonces sería la cadena o el string se modifica en la posición especificada. Sería esa la postcondición. Si se ha ejecutado, entonces dice qué ha sucedido. Y si no se ha ejecutado, no lo hace. Pero básicamente nos dice qué cambio ha sufrido esa estructura después de ejecutar la operación.
Estos elementos debe tener cada método. Cada método que estamos modelando debe tener esta especificación. Un nombre, una descripción, unos datos de entrada, los datos de salida, la precondición y la postcondición. ¿Para qué? Para que esto sirva al que va a usar este método, esta abstracción, y sencillamente no tenga ningún problema y lo pueda implementar o lo pueda usar. De ahí viene que ustedes cuando están haciendo el Delphi, Java o C++ o C Builder o Visual.net, ustedes llaman y quieren utilizar un método, ustedes han visto, ¿no? Quieren utilizar un método y se van, ayúdanos, ¿ves? ¿Sí o no? ¿Y qué sale en ayuda? Digamos, yo quiero hacer el método length de un vector. GetLength o setLength. ¿Qué sale? Se obtiene la longitud de la cadena, del método cadena, del objeto cadena. Si ustedes se dan cuenta, tiene todo esto. Dice nombre, dice el método se llama tanto, y da una descripción, ¿no? Devuelve, bla, 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 le dice, ¿no? Y recibe los parámetros de entrada, esto, y devuelve los siguientes resultados, ¿no? Siempre y cuando los datos. Todo esto está en cada método que ustedes utilizan en un lenguaje de programación. Hagan la prueba, ustedes pongan un método cualquiera y pónganle F1 ayuda y le va a sacar su ayuda de ese método. Y le describe. O cuando alguien no sabe qué es lo que hace ese método, va y escribe ahí y le pone ayuda o lo que sea y sencillamente le dice método a método qué es lo que hace, su nombre, qué parámetros recibe, cuál es su dato de salida y qué condiciones debe cumplir. ¿Sí o no? ¿Es así, jóvenes? Sí, suele venir en documentación en algunos programas. Esa documentación. Ahora yo les pregunto, ¿se imaginan que no hubiese esa documentación? ¿Pudieran utilizar muchos métodos? Sería difícil de entender. Sería difícil, ¿no? Sería difícil. Tendrían que buscar ayuda ya profesional de otro lado. Pero no, sencillamente que cada lenguaje de programación tiene su ayuda, ¿no? Su documentación. Y esa documentación permite que los desarrolladores, los que están manejando ese lenguaje de programación, puedan guiarse con esta descripción. Método a método o clase a clase y le dice qué nombre tiene, qué hace, qué datos recibe, qué datos sale. Eso es la descripción, una especificación lógica. Sencillo. Y aquí tenemos lo que les estaba nombrando, la especificación de la cadena, los elementos, son todos los caracteres alfabéticos, o sea, va a ser letras, mayúsculas, minúsculas. ¿Qué estructura maneja este tipo de datos? Hay una relación lineal de caracteres, de 1 a 1, y lo podemos hacer en un vector. ¿Cuál es el dominio? Aquí dice entre 0 y 80 caracteres. Legalmente es entre 0 y 255. Pero yo quiero hacerlo entre 0 y 80, lo hago. ¿No es verdad? ¿Qué métodos va a tener? El método puede ser borrar inicio, agregar final, ¿no? Si está vacía, ¿no? Si está vacía, concatenar, qué sé yo. Por ejemplo, el borrar un inicio, su nombre es borrar inicio. ¿Para qué sirve? Dice, sirve para eliminar el primer carácter de una cadena. Está diciendo. ¿Cuáles son sus elementos de entrada? Entra una cadena sobre la cual se desea eliminar el primer carácter. ¿Cuál es la salida? Entonces dice, es el carácter más a la izquierda de la cadena. La precondición, la cantidad de caracteres es mayor que 0. Es decir, si está vacía no puede eliminar el inicio. Por lo menos uno tiene que ser. Y la postcondición, la cadena S tiene todos los caracteres menos el primero. Es decir, se ha eliminado el primero. Entonces, ahí está una especificación clarísima de una operación bien documentada, bien especificada. Y con esto yo puedo ya implementar. Su nombre se va a llamar borrar inicio.
recibe un solo parámetro, nada más. Y yo sé para qué sirve, qué va a devolver y qué no debe tener adentro, cuánto no se va a ejecutar. Ah, con esto yo lo voy a implementar de forma muy optimizada, fácil. Pero si no hubiera modelado, estoy seguro que no hubiera tomado en cuenta ni la precondición, ni la postcondición. Algunos no hubieran tomado en cuenta algunos parámetros de entrada. Sencillamente, ese método estuviera mal implementado. Aquí tenemos otro, agregar al final, sería para agregar al final. La entrada es una cadena S y el carácter L, que se añadirá a la cadena S. Entra la cadena y entra el carácter que se va a añadir. Como es al final, no hay la posición. La salida es la cadena S modificada. La postcondición o precondición es la cantidad de caracteres es menor que 80, porque hasta 80 soporta, no puede ir a 81. Y la postcondición, la cadena S tiene el carácter L y queda al extremo derecho de la cadena. Es decir, esto es lo que hace el método, qué parámetro recibe y todo eso. ¿No? Entonces, básicamente ahí estamos viendo cómo podemos hacer una especificación lógica de un tipo de datos abstracto. Hemos visto el dominio, tipo de datos que va a soportar, la relación y los métodos de forma bien especificada. La abstracción de datos se puede definir en 3 niveles. El primer nivel es el lógico o abstracto, que es el modelado, que se define las estructuras de datos y las operaciones relacionadas con ellos. Ahí es lo que hacemos básicamente el modelado. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer mi tipo de dato abstracto? Morder, correr, etcétera, ¿no? Y la descripción es independientemente del lenguaje de programación. Ahí no vemos nada de lenguaje en el modelado. Simplemente vemos operaciones. ¿Qué va a hacer? Nada más. Una vez que hacemos el lógico, pasamos al nivel físico, o es la implementación. Una vez que ya está modelado, ahora recién implementamos en un lenguaje de programación mediante algoritmos, métodos, atributos y todo eso. Y eso lo hacemos de forma más fácil. ¿De acuerdo? Mucho más fácil. En este tema, el nivel de físico, ya entra el lenguaje de programación y los detalles. Y en el nivel 3, en el nivel de aplicación, es el uso del programador, ¿no? Que va a usar el TDA para resolver una determinada aplicación. Es decir, ya lo vamos a aplicar, lo vamos a hacer funcionar. Primero vamos a modelar los datos, los métodos y cómo queremos que funcione, etcétera. Una vez que sabemos todo, lo implementamos y después lo usamos para ver si funciona correctamente. Esa es la forma de cómo hacer un diseño correcto de un tipo de data abstracto. Primero modelamos, después lo implementamos y después lo usamos para ver si realmente funciona de forma correctamente. Si hacemos los pasos como tenemos que hacerlo de forma bien, sencillamente no va a haber ningún problema y todos los modelados que hagamos van a cumplir su expectativa. ¿Se entiende, jóvenes? Bien. Entonces, esta es la parte de modelado. La siguiente clase, lo que vamos a hacer básicamente ya es modelar algunos tipos de datos abstractos. Hacer ya un poquito la práctica. Unos 2 o 3 modelados vamos a hacer para que vayamos adquiriendo ya esa habilidad de modelado. Y ya las demás implementaciones que hagamos ya vamos a asumir que ya sabemos modelar bien y ya no vamos a hacer paso a paso, detalle a detalle. ¿De acuerdo? Entonces,
con esto estamos acabando la parte de los conceptos, la parte de un poco de teoría, qué es, para qué sirve y cómo más o menos se hace. Ya vamos a ver a partir de la siguiente clase ya un poco ya de práctica en el tema del modelado. ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? ¿Dudas, consultas? ¿Ninguna? Ninguna, ¿no? ¿En qué auxiliar esta materia? No me han comunicado todavía, pero creo que ya han llamado a una nueva convocatoria por el tema de que creo que, no sé si en la materia o en otras, pero a una nueva no he leído legalmente. Pero mañana voy a preguntarle al coordinador cómo ha sido el tema de la materia para que yo me contacte con él y pueda ya pasar clase a partir de esta semana. Entonces yo mañana en la mañana le voy a llamar para ver si ya hay algún auxiliar de la asignatura y en función de eso me comunicaría ya con él para coordinar el tema de los horarios y todo eso.